Y vimos también que la moda era de datos de mayor frecuencia y era también una X con una especie de punta de flecha o acento circunflejo. Bien, a ver, estoy tratando de compartir pantalla. Dígame si así quedó la tabla la última vez que la hicimos. Sí, profe. Sí, porque solamente una columna anexamos, ¿verdad? Sí, solo X por F. Nada más, exactamente. Ok, y vimos que esas eran las medidas de tendencia central, ¿verdad? Sí, que eran la media, la mediana y la moda. Ok, hoy vamos a ver así rapidito las medidas de dispersión. Vamos a ver. Medidas de dispersión, sí, ok. O de descentralización. Son estas. Medidas de dispersión o de descentralización. Son cuatro fundamentales y son muy sencillitas también. La primera de ellas es el rango. El rango no es otra cosa más que la diferencia entre datos, sí. Ya no fui, te juro que yo no fui. No, es de la plataforma. ¿Qué pasó? No sé si me canceló, pero en todos los casos puse mi contraseña desde siempre y no me decía que era datos erróneos. Lo hice 2 veces, me volví a salir, entré y puse, y lo escribí en el Word, así exacta, y lo pegué. Y me vuelve a decir que son datos erróneos. No sé si después de 3 me la canceló. Sí, después de 3 automáticamente. Pero déjame mi contraseña. Y la última vez lo puse, y lo escribí en el Word tal como era. ¿Por qué no me dejan? ¿Qué me dicen? Puede ser compañero de Luis. Ya ven cómo se hacen las cosas.
Licenciado, tú no viste nada. Y fíjate, fue con otro licenciado. ¿Qué puso aquí? ¿Por qué? Ok, seguimos. Decíamos que el rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Nada más. ¿Sí? Se representa muy simple, con una letra R minúscula, nada más. Hay que hacerlo de otra forma. Con una letra minúscula nada más. Y lo único que tenemos que hacer es ir a nuestra muestra. ¿Cuál es la observación más pequeña? Recuerden que la observación es la parte que le corresponde a las X. O sea, aquí. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la observación más pequeña? No, Frida, no he pasado la lista. Estás a tiempo todavía. Hago de cuenta que no vi nada, ¿sabe? Bien. Decía, el dato u observación más pequeña es 45. Y la mayor es 100. El rango R no es otra cosa más que dato mayor menos dato menor. Listo, eso es todo. Y con esto ya tenemos la primera medida de dispersión o de centralización. Está ¿verdad? Es R igual. Dato mayor menos dato menor. Listo, es todo. Así de simple. Dato mayor menos dato menor. Así de simple. Hola. Hola, profe. Estamos en casa, digo. Bien, Sana distancia. Estoy un bastonado. Oiga, Fuchi. Modo, no hay otra. Sí, es cierto que los aprecio mucho, pero sí. No saben lo que me duele no poderles estrechar la mano o darles un abrazo, de verdad. De verdad. Ok, esta es la primera medida. La segunda medida es la desviación. ¿Así se escribe desviación? Sí. Desviación media. Esta desviación media se representa únicamente, por lo general, con la abreviatura de las siglas, es decir, DM, D.M, desviación media. Esta sí tiene formulita. Esta formulita es muy parecida a una que ya conocemos. Es la suma, voy a ponerla así para no ponerla toda con sus simbolitos y demás. Es la suma de, ahí le va, la frecuencia. Recuerden que la frecuencia es el número de veces que se repite una observación. Es la frecuencia por el valor absoluto del dato u observación menos la media entre nuestro total de datos. ¿Sí? Esta es nuestra fórmula de desviación media. Si no se acuerdan, cópiensela. Esta la vimos en primer año. Cópiensela, por favor. ¿Cómo ponemos esto en Excel? Ahí les va. Empezamos de la siguiente manera. Necesitamos para esto dos columnas. La primera columna que voy a poner es precisamente la de el dato menos la media. Les recuerdo que en Excel no puedo poner simbología matemática como me gustaría.
Por eso estoy recurriendo a tener que escribir prácticamente la palabra, ¿de acuerdo? Pero en realidad, si ustedes revisan tablas de estadística, aquí van a ver en lugar de la palabra media, obviamente van a ver X barra, el simbolito de la media, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué vamos a hacer? Ahí les va, por favor. Lo primero que vamos a hacer es esto. Ahí va. En Excel hay una función ABS. La función ABS nos devuelve el valor absoluto de un número. El valor absoluto, si recordamos por Mate 4, por el semestre pasado, precálculo, modelación matemática 1, el valor absoluto es aquella cantidad que siempre es positiva. Ok, ahí va. Dato menos media. Observación menos media. Dato, vean, este es mi primer dato. A este dato le vamos a restar la media. O sea, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden esto, ¿sí? Teníamos un pequeño detalle. La media es un dato fijo. Como dato fijo, ¿qué es? Tenemos que anclarla. Y para anclarla, recuerden que utilizábamos el símbolo monetario, el de pesos, al inicio y al final de la letra de la celda, donde se encuentra la media. Esto me va a permitir anclar el valor, es decir, que no se altere para nada. ¿De acuerdo? Ya está. Si lo hacemos de forma manual, en calculadora, lo que estaríamos haciendo sería 45 menos 74.2. Nos va a dar menos 29.2. Pero como tiene barras de valor absoluto, lo que hacemos es dejarlo siempre positivo. ¿De acuerdo? Ningún problema hasta acá, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿En casa? Sí, maestro. Ok. Una vez que tenemos esta formulita, ya saben el truco. Simplemente es extender hasta abajo. Listo. Eso es todo. Ahí está. Ahora, adicionalmente a esta columna, le tenemos que anexar lo que nos falta de la fórmula. Porque miren, en la fórmula ya tenemos el dato menos la media. Pero nos hace falta la frecuencia. Entonces necesito una segunda columna que diga frecuencia por dato menos media. ¿De acuerdo? Esta es nuestra segunda columna. ¿Cómo le vamos a hacer? Muy fácil. Lo único que vamos a hacer es agarrar la frecuencia absoluta, por favor, miren, la frecuencia absoluta, y la vamos a multiplicar directamente por el resultado que acabamos de obtener. ¿De acuerdo? ¿Para todos? ¿Sí? ¿Ya estamos claros? Ahí está. Le damos Enter. Y nuevamente, ya saben lo que sigue. Extender la fórmula nada más hasta abajo. ¿Listo? Una vez que terminamos con esto, aquí es donde viene el chiste de esto. ¿Por qué? Porque en la fórmula me dice que aquí hay una suma. Por lo tanto, lo que hay que ¿Es la hacer... frecuencia absoluta lo que hizo ahorita? Sí, así es la frecuencia absoluta. ¿Qué pasó? Le pongo para bajar y me salen los números. O sea, el primer resultado me sale bien, como el tercer, pero ya los demás me salen así. Tu dato menos medio está mal. ¿Cuál? Esta columna. Ok. El dato menos la media. Esta de aquí en medio. Es la que está mal. Revisa esta. Ok. ¿Sí? Pues observa, mira. Mira cómo está esta. Pero no, esta, perdón. Esta. Observa cómo está la fórmula.
Esta, velo. Es 23, ¿verdad? Velo. Observación. Menos media. Velo aquí. No se te olvide que a la media la tienes que encerrar entre símbolo de pesos. La letra que le corresponde debe estar encerrada en símbolos de pesos. Si no lo haces, te va a generar un error. Sí. Bien, ahora sí, bien. Ok, les decía, lo que falta ahora de la fórmula es la suma. Bueno, esa ya lo sabemos hacer porque basta con que vengamos aquí en la parte inferior y le demos aquí nuestro simbolito de suma. Y listo. Vamos checando, por favor. Vamos checando resultados. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Bien. Desviación media. Ahí va, por favor, ¿eh? Desviación media. Desviación media. Ahí va la formulita. Esto va a ser igual. Vean, por favor. Al último resultado que acabo de obtener, o sea, a este, entre mi total de datos. ¿Quién es mi total de datos? 100. Exacto. Vean cómo lo está manejando Excel, ¿eh? Vean, dense cuenta que todo es manejo de fórmulas, todo es manejo de celdas. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta aquí, niños, por favor? ¿Puede volver a ponerlo, por favor? Ahí está. Es el resultado de la suma que acabamos de obtener entre el total de datos que tenemos. ¿De acuerdo? ¿Ya para todos? Y es el resultado que vamos a tener entre. El total de datos. ¿Hasta aquí algún problema? Niños, por favor. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Ok. Vamos por la tercera. La tercera es la varianza. Es la varianza. La varianza también tiene su formulita. En este caso, como estamos trabajando con muestras, la varianza se representa con la letra S. Si estuviésemos trabajando con poblaciones, la varianza se representaría con la letra sigma. ¿De acuerdo? Recuerden, para trabajar con las muestras utilizamos caracteres latinos y para trabajar con poblaciones utilizamos caracteres griegos. Ok, entonces este es igual, ahí va. ¿Listos? Formulita. También va a ser una suma. También viene involucrada la frecuencia. Pero ahorita vamos a tener el dato menos la media. Pero ahora esto va a ser elevado al cuadrado entre el total de datos.
Esta es la fórmula de la varianza. Cópiensela, por favor. ¿Listos? Sí, profe. Bien. En Excel, ¿cómo le hacemos? Bueno, en Excel vamos a hacer trampa. ¿Por qué? Porque da la casualidad que podemos calcular de forma directa la frecuencia por el dato menos la media elevado al cuadrado. Es decir, nos podemos brincar un paso. Nos podemos brincar el hecho de calcular primero el cuadrado y luego multiplicar por f. ¿Cómo se hace esta trampa? Atención, porque esta no está en ningún libro. Esta es aquí entre nos, así que si alguien les pregunta, díganles que alguien muy inteligente se los dijo. No es cierto, no es cierto. Bien, ok. ¿Cómo va? Es muy sencillo, miren. Para elevar al cuadrado, recuerden que basta con multiplicar un número por sí mismo, ¿sí o no? Ok. Si ese número lo multiplicamos por la frecuencia, entonces ya tenemos el producto completo. Imagínense por esto. Por ejemplo, miren, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis muy breve, solamente para recordar un pequeño detalle algebraico. Miren, supóngase que tengo, por un decir, A. Ahí quedó muy chiquito. Voy a ponerle un tamaño un poquito más. Esa. Imagínense que tenemos, por ejemplo, una A. Y esta A la voy a multiplicar por AB. Si hago esta multiplicación algebraica, ¿qué me daría? A ver, ¿cuánto me da? Me da A cuadrada por B. Es decir, uno de los términos ya queda elevado al cuadrado, ¿sí o no? Ok. Ahora, dense cuenta de este pequeño detalle. Si yo ya tengo el dato menos la media, si esto lo multiplico por la frecuencia, por el dato menos la media, ¿qué me daría como resultado? Tomando en cuenta el ejemplo de arriba, ¿qué me daría como resultado? El cuadrado del dato por la media, menos la media. ¿Y por quién más? Y por la frecuencia. Exactamente, entonces me queda ya la frecuencia por el dato menos la media. Sí, dense cuenta que yo soy tarde en hacer esto. Y ya queda también elevada al cuadrado. ¿Sí? Entonces, observen bien esto. Dato menos media por frecuencia por dato menos media. Dato menos media, frecuencia por dato menos media. O sea, que si multiplicamos estas dos cantidades, obtenemos esto directamente. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es multiplicar esta columna por esta. Y listo. Ya con esto, ya hemos resuelto directamente la frecuencia del dato menos la media. ¿Sí? Tal como lo hicieron aquí. Bien, dato menos media por frecuencia por datos menos media, nos queda frecuencia por datos menos media al cuadrado, que es justamente lo que tengo aquí en estas dos columnas y es justamente lo que me está pidiendo la fórmula de la varianza. ¿Se dan cuenta? Aquí eso no se lo sabía. Ahí está, entonces ya lo pueden decir. Presúmanlo, díganle que alguien muy inteligente se los enseñó. Es cierto. Ok, entonces sí, efectivamente,
Basta con multiplicar estas dos y ya lo hicimos. Simplemente extendemos la fórmula y al final, ¿qué me pide? Hacer la suma. También eso ya lo sabemos hacer. Pongo la suma y listo. ¿Vamos bien? Ok. Vamos. Disculpe, profe, ¿cómo fue lo último, lo de la suma? Aquí. Sí, Solamente sí, ahí. solo te vienes aquí, al símbolo de Ah, ok, suma, ok. y ya de forma automática te marca todo. Ok. Varianza. Recuerden que la varianza se simboliza con la letra S, solamente que ahorita, pues, por cuestiones de Excel, pues no puedo poner la simbología que yo quisiera. Bien. Varianza. La varianza es la suma de todo esto entre n, o sea, únicamente va a ser entonces la suma que acabamos de obtener, ¿entre quién? 100. Entre 100. Miren. Y listo. Ahí está. ¿Cómo ven? Tranquilo hasta ahora. Bien. Y la última medida de dispersión. Pero niños, no estoy yendo muy rápido. No, profe, está bien. ¿Está bien así? Estamos yendo en tiempo y forma para todos. ¿Sí? Ok. Y la última es la más famosa de todas. Desviaciones con no es con ese, ¿verdad? Sí. Desviación estándar. También llamado error típico estándar, ¿sí? Es el más difícil de todos. También tiene su formulita. Perdón, aquí me faltó algo y nadie me dijo nada. La varianza es con S cuadrada. Corríjanle, por favor. Y la varianza, ahí va, no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza. Así nada más. La desviación estándar no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la varianza. Si esto lo ponemos en Excel, desviación estándar. Si esto lo ponemos en Excel, pues es fácil, porque aquí tenemos la función raíz. Tenemos la función raíz. Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer es ponerle el valor de la varianza. Atención, aquí no vamos a tomar un valor de la tabla, sino vamos a tomar el valor justamente que acabamos de obtener. ¿De acuerdo? Cerramos. Listo. ¿Algún detalle hasta aquí, jovencito, por favor? ¿Puede volver a repetir ese, profe? Ahí está, mira. Solamente es poner raíz de la varianza. Esto es igual a raíz, abres un paréntesis y marcas el valor de la varianza que acabamos de obtener. Cierras paréntesis y listo. ¿Ahora sí? Sí, ya. Ok. Muchos decimales, un chorro. Ok, no hay problema. Miren, vean estas dos herramientas que tenemos aquí. Miren. Nos ponemos aquí en esta. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Aumentar decimales. Es decir, que si le pongo a esta, si le doy clic a esta, miren. ¿Qué dice la de al lado?
decimales. Le damos a esta y miren qué pasa. Se van reduciendo el número de décimas. En la desviación estándar, debido a que se trata de una medida importante, ¿sí?, se recomienda que se utilicen 4 decimales. ¿Sí? Se recomienda. ¿De acuerdo? Entonces, la división estándar, por favor, ciérrenla mínimo 3 a 4 decimales. Lo ideal es que siempre tengamos 4 decimales de la desviación estándar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jovencitos? ¿Puede poner tantito la fórmula en Word? ¿De cuál? No, o sea, proyectar el Word. Esa. Ah, ya. ¿Ahora sí? Ya, gracias. Bien. Profe, bueno, al final preguntó. ¿Mm? Al final preguntó sobre... ¿Qué es? De una vez, no te Es quedes. que a mí no me salió o sea, tengo todo. Pero se me fue a poner los resultados de ustedes. Pero como ya avanzó... A ver, déjame ver qué es ya primero. son los que hemos estado poniendo. Sí, pero ¿quién es el primero? La R... Rango, ahí está, fíjate. ¿Rango qué era? Dato mayor menos dato menor. ¿Sabes? Es directo. Dato mayor menos dato menor. ¿Listo? Es directo, es directito. ¿Cuál otro? Desviación media. Para la desviación media necesitamos esta columna. Esta que necesitamos, ¿sí? Date cuenta, primero se hace la resta del dato menos la media, luego se multiplica la frecuencia por el resultado de la resta y de último se suma. Esta suma es la que vas a dividir entre el total de datos. Y listo, es todo. De siempre. Exacto, entre el dato, sí. Toma en cuenta que es una pura fórmula, ¿de acuerdo? Sí. Ok. Gracias. ¿Ya está? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, por favor? ¿Estamos claros? ¿Ningún problema? Ninguna, profe, todo bien. Ok. Ahora, esto que tienen aquí, jovencitos, ya así como está, es una plantilla. ¿Por qué? Vean esto. Si hago la copia en una página nueva, ¿sí?, básicamente ya tengo resuelto cualquier ejercicio. ¿Qué significa? Ya saben que aquí en la primera, pues esto no siempre van a ser calificaciones, van a ser observaciones, y las observaciones las representamos con la letra X. La frecuencia absoluta es así la misma, la acumulada también, la relativa también, acumulada relativa también, dato menos frecuencia igual, dato menos media igual, frecuencia por dato menos media, y frecuencia por dato menos media al cuadrado. Esto no va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Las observaciones y sus frecuencias. Esto es lo que va a estar cambiando constantemente, ¿sí? Por ejemplo, imagínense, por un decir, metemos una tablita, así rapidito. Observaciones, frecuencias. Por ejemplo, 100, 15, 110, 25, 120, 30, 135, 45, 150, 15, 160, 10. ¿Cuántas observaciones tenemos aquí? ¿Cuántas?
1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? Pues bien, si les dan un problema de este estilo, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Vamos a nuestra nueva plantilla. Vean que ni siquiera tiene nombre ni nada. ¿De acuerdo? Borro todo esto. Y miren, automáticamente todo lo demás se borra. Lo único que se conservan son estos datos que son los que pusimos directamente nosotros. Copiamos los datos de la tabla. Pegamos. Y miren, automáticamente estamos dando resultados. ¿De qué tamaño son? 11. Vamos a hacer una cosa, control Z, pegado especial, solo valores. No, así como está. Control V, tamaño 11, ahí está. Y miren, automáticamente se cambian los valores. ¿De acuerdo? Ahora, ¿están sobrando? Sí, sí están sobrando, no importa. Estos que nos sobran, simplemente los eliminamos. Y miren, automáticamente la tabla también se va acondicionando. Checamos rápidamente este dato. Recuerden, este dato, ¿quién era? Era la suma de los datos. Y miren, automáticamente ya nos da todo. ¿Cuáles son los cambios que vamos a tener que hacer? Simplemente en la mediana. Recordamos, mediana, ¿qué era? El dato central. Nos vamos a nuestra frecuencia acumulada. Sacamos la mitad, ¿cuánto era? ¿Mitad de 140? Nos vamos a la frecuencia acumulada. ¿Quién contiene el dato 70? ¿Quién contiene el dato 70? 102. Exacto. ¿A qué observación pertenece? 195. Miren, ya tenemos la mediana. La moda. Nos vamos a frecuencias absolutas. ¿Cuál es la más grandota? ¿A quién pertenece? ¡Listo! Miren. Rango. El rango nos está dando un error. ¿Por qué? Porque son menos observaciones. Lo único que tenemos que hacer es ajustar. ¿Quién es el dato mayor? 160. Menos. ¿Quién es el dato menor? 100. ¡Tarán! ¡Listo! Ya terminamos. Ya resolvimos de forma automática un ejercicio. ¿Qué es lo único que hay que hacer? Simplemente darle formato. Ya sabemos que podemos quitar decimales. Simplemente para darle un poco de estética únicamente. Y listo. Miren, lo podemos hacer hasta todo directo. Marcamos. Listo. Estos se pueden quedar así, pues porque son datos. Profe, la moda no la había sacado. ¿Cómo? La moda. La moda solo te tienes que fijar de quién es la frecuencia absoluta más grande. Y a qué observación pertenece. Ah, ok. Y listo. Y miren, de forma automática nos está dando todos los resultados. Miren, mediana, moda, desviación estándar. Listo. Mañana les voy a enseñar un truco en el que basta con nuestra plantilla para que obtengamos hasta las gráficas completas. Señores, esto se los va a pedir la maestra Tania y el maestro Gilbardo. Con esto se van a quitar de muchos problemas. No, al contrario, la idea es hacérselas más tranquila, más llevadera. Ok, voy a quitar este, ya vieron el ejemplo que sí funciona, y voy a guardar este, que este es el bueno. Este nos va a servir mañana, porque este ya está completo.
Porque recuerden que este ya tiene gráficas, ya tiene todo listo prácticamente. Entonces, mañana vamos a sacar el clon de esto para que nos sirva de plantilla y de forma automática hasta las gráficas van a ir cambiando. Ahí van a ver. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Bueno, pues de mi parte, pues sería todo por este momento. Muchas gracias a todos. Espero que esto les esté sirviendo realmente y estemos recordando cositas que ya habíamos aprendido en primer año. Mañana les voy a enseñar cómo hacer esto y les dejo ya la primera actividad para hacer en casa, la que van a entregar. ¿Hecho? Sí, profe. Maestro. Nos vemos entonces, niños. Muchas gracias por todo. Adiós, profe, cuídense. Bien. Adiós, lindo día. Créeme que sí me estoy cuidando. Ahorita sí me estoy